Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana a Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero decirles esto, en esta semana estaba el campamento de jóvenes, yo no fui, pero el predicador invitado fue el pastor Reinaldo, y ellos están en el país, el martes regresan a Estados Unidos, pero él estuvo esta semana y predicó sobre Romanos 12, 1 y 2. Le pregunté a mi hija, me dice, todas las veces se paraba ahí Romanos 12, 1 y 2. Y quiero decirles esto, predicó como 10 veces en el campamento sobre Romanos 12, 1 y 2, y predicó de 1 hora y media todos los mensajes, ¿ok? Así que nosotros hoy, prepárense, no vamos a frenar a comer ni nada hasta que terminemos. Hay mucho material acá. Amén, decís eso, sí, pero a las 12 te vas a ir, ¿no? Lo vamos a resumir, vamos a mirar solamente el versículo 1 en esta mañana, pero quiero decirles que hay un montón de cosas acá importantes para nuestra vida. Romanos 12, versículo 1, titulé este mensaje, la adoración espiritual del creyente. Dice así Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy en día tenés mucha gente que trata a Dios como un genio, ¿no? Como alguien que les va a proveer algo. Creyentes, no creyentes, todos, hay muchas personas, innumerables personas que hoy en día acuden a iglesias, acuden a seminarios, acuden a diferentes conferencias y están en busca de una sola cosa, de beneficios personales. ¿Qué me puede dar Dios? ¿Cómo? No lo dicen así porque eso sería algo que no es muy espiritual, es decir, ¿qué me puede dar Dios? Entonces, ¿qué dicen? Dios me quiere bendecir, entonces, ¿cómo me va a bendecir Dios? Y lo hacen de una manera más espiritual. ¿Pero qué es lo que buscan? Buscan beneficios prácticos. Puede ser un trabajo, puede ser arreglos o que arregle algo en tu familia o entre tus vecinos o lo que sea. Buscan beneficios emocionales, buscan a veces beneficios espirituales. Pero el problema es que están equivocados en cómo funciona Dios. Lo que hacen es buscar qué puedo recibir de Dios. Y constantemente están tratando de buscar qué pueden recibir de Dios. La Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber de Dios. Es más, Dios mismo nos dice que si conoces a Cristo como tu Salvador, ya tenés todo lo que necesitas saber de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, está hablando de Jesús acá, y dice de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces en Cristo tenemos todo lo que necesitamos saber sobre la sabiduría y el conocimiento. No necesitamos más nada. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Pablo dice, y habéis sido hechos completos en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Eso de completo es que sabes todo. Has sido completo. ¿Saben qué significa completo? Que no falta más nada. Y en Cristo, los creyentes, ya habéis sido hechos. Esto es una realidad de la vida del creyente. Ya habéis sido completos en Él. Lo miramos en Romanos, cuando en Romanos 8, cuando Pablo dice, el que antes conoció, lo predestinó, y después lo llamó, ¿y qué hizo? Lo justificó. Y después de justificarlo, que es perdón de los pecados, ¿qué hizo? Lo glorificó. ¿Cuándo? Ya sucedió todo eso. En el momento que creíste en Cristo, Él completó toda la obra de salvación. Entonces ya no hay más nada que vos necesitas que Dios no te haya dado. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro habla de la misma idea, pero dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad.
mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces Dios nos ha dado todo en cuanto a la vida. Todo lo que necesitas para vivir de la manera que Dios quiere, de la manera que Dios requiere. Dios nos ha dado ese conocimiento. ¿Dónde está? Está acá en la palabra de Dios. Lo tenemos acá. Y nos ha dado todo para vivir de una manera piadosa, de la manera que Dios quiere. Entonces, el error de muchas personas es que buscan algo más de Dios. Ellos buscan que Dios haga algo en su vida que es para beneficio de ellos. Pero lo que vamos a ver acá es que realmente Pablo está haciendo un cambio acá de los primeros 11 capítulos de Romanos y va a hacer un cambio al capítulo 12. ¿Cuál es el cambio? En los primeros 11 capítulos, Pablo está diciendo, esto es lo que hizo Dios por vos. Hizo esto y esto y esto, lo vamos a ver en un momento, pero hizo todas estas cosas por vos. Y sos salvo porque creíste en Cristo, sos justificado, hizo todas esas cosas, te salvó, no podés perder la salvación, podés tener victoria en tu vida espiritual. Podemos confiar en Dios porque es un Dios soberano, es un Dios que dice la verdad, va a cumplir sus promesas con Israel, todas esas cosas son verdad. Y después empieza en el versículo 1 del capítulo 12 y dice, así que, hermanos, dice por consiguiente, ¿y saben lo que nos va a decir? No nos va a decir, necesitas conocer algunas cosas más de Dios, aunque sí, nos ha dado todo y vamos a estudiar la Biblia para conocer. Pero ¿qué nos está diciendo? Del capítulo 12 en adelante va a decir, el creyente ahora debe poner en práctica las cosas de Dios. Hay mucho debate hoy y nosotros enfatizamos esto mucho porque creemos que es un principio bíblico, que Dios nos manda a congregarnos. Dios no nos manda a quedarnos en casa y escuchar buenas predicaciones. Eso está bueno. Hoy en día con la tecnología vos podés, estaba escuchando un predicador que ya murió y lo puedo escuchar todavía, ¿no es cierto? Pero escuché sobre Romanos 12, quería saber lo que él decía. Y fue muy edificante para mi vida. Pero yo podía escuchar un mensaje que predicó hace 3 años atrás sobre este pasaje. Y vos podés escuchar grandes predicadores de cualquier lugar en el mundo, aun si está en otro idioma hoy, hay inteligencia artificial que lo puede traducir en el momento y lo hace bastante bien, y vos podés entender un mensaje y realmente tener conocimiento, gran conocimiento de los pasajes y de la palabra de Dios, ahí en tu casa. Y el debate de muchos es, ¿por qué voy a ir a una iglesia si yo quiero estar escuchando la palabra de Dios y puedo hacerlo en mi casa? Quizás algunos dicen, bueno, la iglesia de Florida es mi iglesia, ¿no? Pero también ellos pasan todo en línea. Entonces, soy de esa iglesia, pero no tengo que ir todos los domingos porque yo voy a ir y hay veces que me quedo en mi casa y escucho la grabación. Y si estás escuchando en este momento, estoy contento que estás escuchando, pero necesitas venir. El problema que tenemos acá, y es lo que Pablo va a remarcar realmente, es que el no congregarte no te permite ser un creyente entero o adorar al Señor de la manera que Él diseñó que lo adores. ¿Entendés eso? Y eso es lo que vamos a ver en estas semanas. No podés adorar a Dios verdaderamente sin estar participando y sirviendo en tu iglesia local. Y eso es lo que vamos a ver. Y lo que Pablo realmente está marcando es toda la teología que Dios nos dio hasta el capítulo 12, y ahora va a decir, pero el creyente no es todo lo que Dios hizo por vos. Sí, es por lo que Dios hizo que sos creyente. Es por lo que Dios hizo que tenés seguridad de salvación. Pero el creyente verdadero que ve todo eso, el resultado natural que va a fluir de su vida es un servicio dedicado a Dios. ¿Y dónde sucede eso? En la iglesia. Ahora, eso vamos a ir viendo en las próximas semanas, pero queremos ver acá, Pablo nos va a decir la primera cosa que sucede después de toda la teología que nos has dado, después de todas las cosas que nos ha dado, dice, esto es lo que va a suceder o debe suceder en la vida de un creyente.
El primer punto, y es el único que vamos a ver hoy, porque lo dividí en dos, es debemos consagrar el cuerpo para Dios. Miren el versículo 1, Romanos 12, dice, por consiguiente, como resultado, lo que sigue después de estos 11 capítulos que pasé enseñándoles, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice, ya que todas estas cosas son verdad, los 11 capítulos, y no lo termina diciendo así nomás, sino que dice, por consiguiente, y después dice, hermanos, os ruego, y después dice, por las misericordias de Dios. Él dice, ya que todas estas cosas son verdad, y vamos a ver la misericordia de Dios en un momento, pero ya que todas estas cosas son verdad, esto debe estar puesto en práctica. Saben que algunos creyentes dicen, no, yo no asisto a una iglesia, yo no asisto por X razón. Y me dice, bueno, realmente no hay una buena iglesia o he tenido problemas con la iglesia. Está bien, eso es secundario, eso entiendo que puede afectar tu vida por un tiempo, pero vos no podés decirme a mí, o podés decirme, yo soy un creyente y aunque no asisto a la iglesia, igual sigo sirviendo y amando a Dios a mi manera. Y yo te diría, primero que estás en desobediencia a Dios, pero aún si vos podés usar todas las excusas que quieras, yo me preguntaría y probablemente tendría razón si sos un creyente espiritual o un creyente maduro. Porque no existe un creyente maduro que no pone en práctica los 11 capítulos que ya vimos. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar. Cuando pensé en ir al seminario a estudiar, ya había ido a la facultad por 4 años y les dije esto hace unas semanas atrás, lo que aprendí en la facultad después de 4 años de estudiar la Biblia todos los días es que no sabía nada. Eso es lo que aprendí. Pagamos miles de dólares para aprender que no sé nada. Entonces dije, bueno, voy a ir al seminario. Pero una de las quejas que siempre había del seminario es que cuando vos estudiás demasiada teología y no tenés oportunidad de ponerlo en práctica, muchas personas realmente es como que afecta su vida espiritual, pero para mal. Porque tienen conocimiento y se pueden enaltecer en su conocimiento y no ponerlo en práctica. Estudiamos teología. Algunos odian la palabra teología, dicen que la teología es una mala palabra. Podemos decir teología, podemos decir doctrina, podemos decir la palabra de Dios y a algunos no les gustan esas palabras. ¿Por qué? Porque siempre lo escucharon como algo malo. Me acuerdo, hace años atrás mi papá predicó por el libro de Romanos, tardó 8 años de predicarlo, todo el libro de Romanos, nosotros vamos a tardar menos de 2 años. Y tardó 8 años, y me acuerdo de un hermano que vino a la iglesia y dijo, me voy. Y le dijimos, ¿por qué te vas? Y dijo, porque ya estoy cansado de escuchar siempre la doctrina de Romanos una y otra vez. Eso es lo que dijo. Y saben que se fue por varios años y volvió y todavía estaban predicando Romanos. Algunos toman la teología, la palabra de Dios, la doctrina como algo negativo y Pablo está diciendo no. En los 11 capítulos de Romanos lo que nos está enseñando es doctrina, es teología, es lo que Dios quiere que nosotros sepamos en cuanto a lo que Él hace en la obra de salvación. El problema es que no puede frenar allí. Muchos de nosotros tenemos conocimiento de la Biblia. Muchos de nosotros leemos la Biblia todos los días. Y está bien eso. Debemos leer la Biblia todo el tiempo. Debemos tener conocimiento de la Biblia. Pero el problema es que si vos tenés conocimiento y no lo pones en práctica, entonces no estás cumpliendo con lo que Dios quiere. F.F. Bruce, que es un teólogo comentarista, que es muy bueno, pero él dice esto, la doctrina nunca se enseña en la Biblia simplemente para que se conozca. Se enseña para que pueda traducirse en práctica. Los 11 capítulos que Pablo marca en Romanos
no son solo para que nosotros nos sintamos bien y digamos, yo soy salvo, soy justificado, entonces estoy bien, ya puedo hacer lo que quiera, total, soy salvo, Dios ya me va a dar un cuerpo glorificado porque ya es en tiempo pasado, me lo prometió. Y muchos creyentes hoy viven de esa manera, viven vidas hasta Romanos capítulo 11. Dicen, Dios es un Dios soberano, no hay nada que pueda hacer para perder la salvación, entonces buenísimo. Gracias Dios por todo lo que me das. Y frenan en Romanos 11, versículo 36 y dicen, ahí está Señor, tengo todo lo que necesito de vos. Te voy a seguir pidiendo cosas, pero tengo toda la doctrina que necesito. Y Pablo dice, no termina ahí. Es más, va a hablar por 5 capítulos más. Pero no termina ahí. Él dice en el versículo 1, voy a decir este versículo y después seguimos. Juan 13, 17, Jesús dice, si sabéis esto, que es la palabra de Dios, seréis felices. Y algunos frenan ahí. Si sé esto voy a ser feliz. No, si lo practicáis. Si pones en práctica la palabra de Dios, lo que Él nos da, la teología, la doctrina, la palabra de Dios, cuando lo pones en práctica, en obediencia, en servir a Dios, ahí es cuando Dios te da felicidad. Y no está hablando que estás con una sonrisa todo el tiempo, pero sos bendecido. Y Pablo acá empieza y dice, por consiguiente, ya que toda esta doctrina, ya que toda esta teología es verdad, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora Pablo dice, ya que todo esto es verdad, os ruego, y vamos a ver esto en un momento, pero dice, por las misericordias de Dios. Les está recordando otra vez lo que acaba de decir en los 11 capítulos. ¿Qué son las misericordias de Dios? Se los resumo. Nacimos en pecado. Todo ser humano nació en pecado. Enemigos de Dios. A la primera oportunidad que tuvimos de pecar conscientemente, pecamos, mereciendo el castigo y teniendo la ira de Dios sobre nosotros. Cada pecador que sigue en pecado tiene la ira de Dios sobre él. Y el destino es el castigo eterno en el infierno. Eso es lo que merece el hombre pecador. Miramos 3 capítulos de eso. Pero Dios manda a Cristo para que al creer en la obra que Él hizo, que fue suficiente para pagar por todos nuestros pecados, seamos perdonados, que no lo merecemos, y que seamos justificados, que es declarado sin culpa. No tengo que pagar el pago del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo tomó mi lugar, me perdonó y murió por mí y me justificó. Y podés mirar eso en capítulo 4 y capítulo 5. Después habla de, y ya que eso es así, ya que somos comprados por el Señor, ahora yo puedo tener victoria espiritual. Antes como pecador yo no podía dejar el pecado, era esclavo al pecado, pero ahora que Dios me salvó, puedo vivir de una manera que agrada a Dios. Puedo decirle no al pecado, puedo decirle no a mi vida vieja, a mi carne pecadora. Y mientras estoy luchando con eso, con mi vida pecadora y querer servir al Señor, no hay nada que puede separarte de la salvación que Dios te ha dado. Aún los momentos más difíciles, cuando realmente caigo en pecado y estoy luchando, Dios, si me salvó, sigo siendo salvo. Pero eso no significa que caigo ahí listo, sino que debo batallar, debo pelear y seguir viviendo para el Señor. Pero Dios en su misericordia me perdonó, me justificó, continúa estando allí conmigo para batallar el pecado y sigue ahí de una manera ilustrativa abrazándonos y diciendo, yo ya morí por todos estos pecados. Y Pablo termina en estos capítulos y la idea de misericordias de Dios es un resumen de todo esto y aparte de todo esto, Dios es un Dios soberano. Vos podés cuestionar el plan de Dios como quieras, cuanto quieras, pero quiero decirte esto, Dios diseñó el plan de salvación de la manera que es y Él es un Dios soberano que hace lo que plazca. Lo que Él quiere, hace, de la manera que Él quiere. Y vos y yo somos nadie para ir y reclamarle. Entonces Pablo, cuando usa la frase por las misericordias de Dios,
esa misericordia que Dios mostró y hizo todo eso por un hombre pecador y una mujer pecadora, que realmente no solamente eran enemigos pecadores, estaban en enemistad, seguíamos así. Dios dijo, voy a mandar a Cristo, murió por nosotros, dio su gracia y su misericordia y cargó nuestra maldad para que nosotros podamos ser salvos. Y Pablo le dice, hermanos, estos 11 capítulos que acaban de leer, mirá lo que Dios hizo. Y lo resume en una frase y dice, esas son las misericordias de Dios. Mirá lo que Dios hizo por vos y por mí. No lo merecemos. Y Dios nos ha dado su misericordia. Pablo usa una palabra acá, dice, os ruego. Ahora hay un poco de debate acá entre los comentaristas de qué significa esta palabra. La palabra en griego es parakaleo, es una palabra que conocemos mucho y lo usamos mucho. Puede significar estar junto a una persona y dar ayuda. Y creo que esa es la palabra principal. Más tarde llegó a ser usado o significar exhortación o dar ánimo o aliento. Algunos dicen que la palabra es amonestar. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es, Pablo no estaba diciendo, vamos para adelante, hermanos, los animo a vivir de esta manera, sino que él está como, presenten su cuerpo, los amonesto, vayan a hacerlo. Y hay mucho debate entre los comentaristas de cuál es. Algunos dicen, Pablo tenía toda la autoridad para usar la palabra los amonesto. Y podría haberlo hecho, podría haber sido un imperativo donde los mandaba a presentar su cuerpo. Pero ¿saben qué? No creo que esa es la palabra. Creo que la palabra es la palabra exhortar, que es, él se pone al lado de esos hombres y mujeres pecadores en Roma que han recibido la misericordia de Dios. Y entonces él, con misericordia, se pone al lado de él o de ella y le dice, hermanos, mirá lo que Dios hizo por vos. Recapacitá en lo que Dios hizo por vos. Estudiá lo que Dios hizo por vos. Y después le dice, ¿no sería el resultado principal de eso lo más lógico para hacer que ahora, mirando todo lo que Dios hizo por vos, digas, Dios, quiero usar mi vida para vos? Y creo que la palabra es la idea de ir al lado de uno y ayudarlo. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice? Nos dice, presentaos. Miren el pasaje, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho por vos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Que presentéis vuestros cuerpos. La palabra presentar era una palabra que se usaba en ese tiempo y lo conocían bien los judíos y aún los gentiles en este tiempo porque entendían, pero era una palabra que se usaba para dar la ofrenda a un sacerdote que iba a ponerlo en el altar. Era una palabra que significaba la idea de rendirse. Esa era la idea general, de rendirse. Pero ellos lo conocían como una palabra de sacrificio, es más. Los judíos agarraban su cordero, que debía ser sin mancha, se lo presentaban al sacerdote, el sacerdote lo miraba y veía si era sin mancha, y después iba y mataba el animal, escurría la sangre, y parte o la totalidad del animal, depende porque había una parte que quedaba para ellos para comer, pero lo ponían sobre el altar. Y así se quemaba y su ofrenda era recibida por Dios en este caso. Pero aún los gentiles también tenían el mismo ritual y el aliento era o el olor era para sus dioses paganos. Entonces cuando Pablo usa la palabra presentar, vos y yo decimos, bueno, presentar, sí, me presento, ¿no es cierto? No es el mismo significado, pero acá en la palabra de Dios, los romanos entendieron enseguida, cuando estaban leyendo esto, entendieron que era algo que simbolizaba un sacrificio hacia esa deidad. Ahora, Pablo nos está diciendo que debemos presentar, hacer un sacrificio.
Y ellos enseguida, la imagen que iba a su cabeza era el sacrificio a los ídolos. Estaba dando la idea de vivir como sacrificio viviente. Ahora, pero él dice acá, presentáis ¿qué? Vuestros cuerpos. Literalmente es el cuerpo físico. Calvino dice, no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que compone al hombre. Él adoptó, Pablo adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. La palabra cuerpo ahí, lo que Dios está diciendo, Pablo está diciendo acá es que presentes tu totalidad de tu persona delante de Dios. ¿Por qué quiere Dios mi cuerpo? Realmente si tiene mi cuerpo, me tiene a mí. Había algo también importante para entender en el Nuevo Testamento. En el tiempo que se escribió esto, había una filosofía griega que todavía seguía vigente en el tiempo de los romanos. Por siglos estaba esta idea. Y era la idea de que la ideología era que consideraban que el espíritu o el alma fue creado bueno. Y entonces todos tienen un espíritu, un alma que es bueno. Y decían, todo lo que importa es qué le damos a ese espíritu y alma y qué hacemos con eso, porque eso es lo bueno. Pero a la misma vez creían que el cuerpo era malo, era pecaminoso, aunque ellos no usaban esa palabra. Y entonces, como el cuerpo era considerado malo o inútil, o realmente decían, igual va a morir en algún momento y lo que va a quedar es el alma y el espíritu, entonces como no importa tanto, lo que yo haga con mi cuerpo está bien, porque no importa. Entonces puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo mientras no afecte mi alma y mi espíritu. Entonces, esa forma de pensar que era muy corriente en el tiempo de Romanos, ¿qué hizo? Llevó a toda clase de inmoralidad. Y vemos eso, podés ver eso en los libros de historia, la inmoralidad, y en la Biblia misma, la inmoralidad que había en el primer siglo y en otros momentos. Y era esta forma de pensar que llevó a eso. Entonces, el problema es que probablemente esa inmoralidad se extendía hasta los hermanos en la iglesia. Quizás no estaban viviendo ellos en inmoralidad, pero había llegado a un punto donde si había un creyente pecando, lo permitían. ¿Por qué? Porque decían, está haciendo lo que naturalmente su cuerpo va a hacer. Porque el cuerpo fue creado malo y está hecho para hacer cosas malas, entonces bueno, lo único que importa es el alma. Entonces, no solamente la cultura de ese momento, del mundo, estaba diciendo esto es así, sino que algunos de los creyentes estaban diciendo, no importa cómo uso mi cuerpo, lo que importa es que yo viva mi alma o tenga mi alma para el Señor. Y lo dividían en diferentes prácticas. Viene Pablo sabiendo que es así, y Pablo dice, él no dice acá presentar vuestra alma. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el alma fue salva. Ya dijo eso en todos los capítulos, ¿no? Sabemos que somos justificados. Sabían que el alma iba a ir al Señor y iba a ser glorificado y estaban como bien, joya, buenísimo. Entonces Pablo está diciendo, ustedes ya piensan que el alma es buena. Ahora les voy a decir lo que dice la Biblia. Dios dice que el cuerpo también debe ser presentado hacia Dios. No podemos ignorar y decir, bueno, lo que pasa en el cuerpo no importa, usa tu cuerpo como vos quieras, seguí los placeres y los pensamientos de tu cuerpo y hacelo. No, Pablo dice, ya que Dios te ha salvado de la manera que te ha salvado y te ha dado tantas misericordia y gracia en tu vida que no mereces, lo natural que surge de eso debe ser una presentación a Dios, una ofrenda a Dios, ¿de qué? De tu cuerpo. De todo tu ser. Aún ese cuerpo, que es donde peleamos en nuestra mente con deseos malos, con emociones que van en contra de la palabra de Dios y a veces con no hacer la voluntad de Dios. Ese cuerpo que lucha en nosotros, miramos eso en Romanos 7, 22 y 23.
porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo, estoy peleando, quiero servir al Señor y mi cuerpo, que es pecaminoso, y mi forma de pensar pecaminosa, está luchando con que quiero servir al Señor. Y hay una batalla que está funcionando en mi cuerpo. Y Dios dice acá, presenta eso. Tu forma de pensar, tu cuerpo pecaminoso, tus pensamientos que son incorrectos, presentalos delante del Señor. Nosotros tenemos la tendencia como creyentes, y creo que esto pasa en todas las iglesias del mundo, tenemos la tendencia a presentar nuestro cuerpo los días domingos. Y ni todo el día domingo, tenemos la tendencia a presentar nuestro cuerpo delante del Señor. Señor, 2 horas de la mañana del domingo son todos tuyos. Usalos, espero que cantemos canciones lindas porque quiero glorificarte. Espero que el predicador no predique tanto porque quiero glorificarte y no dormirme. Y después el resto de la semana decimos, sí, entiendo que mi cuerpo es para el Señor, entiendo que mi vida debe ser consagrada al Señor, entiendo todo eso, pero Señor, tengo que trabajar. Pero Señor, tengo que, y puedes llenarlo como quieras ese espacio. Y Pablo está diciendo acá, y nos da la ilustración de una ofrenda presentado a un Dios, al Dios vivo, y estás presentándolo y diciendo, Dios, haz lo que quieras conmigo, con mi cuerpo, con mi vida. Ahora, hermanos, aunque Él no nos da el mandato, Él está diciendo, esto debe salir así, debe surgir en lo natural. Dios te salva y hace todas esas bendiciones, y muchos frenan ahí. Gracias, Dios. Y Pablo dice, no. La vida del creyente no termina ahí. La vida del creyente está asegurada en lo que Dios hizo, gracias a Dios. Pero ahora la vida del creyente que ama al Señor, que realmente ha sido salvo, va ahora a decir, voy a presentar mi vida delante del Señor para que Él haga lo que Él quiera. Dice ahí, presentar vuestros cuerpos como sacrificio, vivo y santo, aceptable a Dios. Otra vez, es la misma idea de lo que ya vimos, es la palabra que ellos usaban y entendían, era lo que hacían para el tabernáculo y el templo. La palabra sacrificio, el judío llevaba su ofrenda, se lo llevaba al sacerdote, el sacerdote lo tomaba, lo mataba, lo ponía en el altar a nombre tuyo, para que Dios acepte esa ofrenda. Ahora, me acuerdo hace unos años atrás pude ir a Israel y fuimos a un museo del templo, eso es lo que se llamaba. Fue el lugar más lindo de todo nuestro viaje, por 2 razones. Número 1, hacía tanto calor que ahí adentro había aire acondicionado, entonces estábamos, ¡oh, qué lindo! Y nos sentamos ahí y algunos se durmieron, no voy a decir quién, pero fue mi papá el que se durmió durante el... Pero estaba re lindo por el aire. Y la segunda cosa fue las cosas que nos hablaban. El museo del templo realmente dicen que son los hijos de los hijos de los hijos de los que estaban encargados del templo en algún momento cuando estaba el templo. Entonces, ellos están ahí y ellos dicen que tienen todo listo para cuando venga el Señor o lo que sea, cuando tengan la oportunidad de construir el templo, creen que el templo lo pueden construir en meses realmente, porque tienen todo listo para poner su templo. Ahora, una de las preguntas que se le hizo a la persona en ese momento es, ¿van a instalar otra vez, cuando tengan el templo allí, sacrificios? Y lo que nos dijo es, creemos que sería lo mejor, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hoy el mundo, si vos empezás a matar miles y miles de corderos, el mundo, con todas sus reglas de los animales y todo, estarían en problemas. Y es verdad.
¿Qué fue la semana pasada? Que están hablando de todos los carpinchos en Nordelta y ni los podés correr sin tener un problema judicial. Imagínate si de repente Israel está matando a todos estos corderos anualmente, habría un gran lío que se crea en cuanto a eso. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, por la forma que el mundo piensa hoy, lo que haríamos es ofrendas de agricultura. Eso es lo que planean hacer. Pero yo quiero decirles esto. Más allá de lo que ellos dicen, ya no hay una necesidad de ofrendas. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero cuando Cristo apareció como el sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ya no necesitamos hacerlo de los corderos, no hacemos eso, los sacrificios una vez al año o lo que sea. ¿Por qué? Porque Cristo vino y Él fue el sacrificio eterno que fue suficiente para pagar por los pecados del mundo. Entonces, aunque se entiende la palabra sacrificio acá, se entiende la palabra de presentar, lo que Pablo nos está diciendo acá no es de venir como un cordero y decir una vez al año presento mi ofrenda, no, es de venir y decir gracias Dios por lo que Cristo hizo, que fue suficiente para salvarme y ahora yo voy a vivir para ti. ¿Qué querés, Señor, de mi vida? Eso quiero hacer. ¿Cómo puedo obedecerte? ¿Cómo puedo vivir para vos? Y dice ahí que sea un sacrificio vivo. Un sacrificio que no importa dónde está viviendo para el Señor en cada momento de su día. Puede ser que trabajás porque Dios nos manda a trabajar. En tu trabajo estás viviendo para el Señor. Estás en tu familia, en tu casa, estás viviendo para el Señor. Estás en un lugar secreto donde nadie más sabe de lo que estás haciendo y estás viviendo para el Señor. Estás buscando cómo exaltar al Señor. No es solo leer la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué querés que haga con mi vida? Filipenses 1:21, Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo no era un eslogan para marketing. Pablo no estaba ahí tratando de decir, vengan a mi iglesia porque el vivir es Cristo y qué lindo. Él está diciendo, no, todo lo que yo hago, mi propósito principal es vivir para Cristo. Quiero agradar al Señor. Quiero ser un sacrificio vivo para el Señor. No solamente los domingos. Cada momento de mi vida quiero dedicárselo al Señor después de todo lo que Él hizo por mí. ¿Cómo no puedo hacer eso? Es lo que menos, es lo menos que puedo hacer. Entregar mi vida, mi cuerpo como sacrificio vivo. Y usa la palabra santo. La palabra santo hoy en día lo entendemos como algo piadoso. Pero cuando se usó la palabra, es la palabra hagios y es la palabra consagrado, pero no era una palabra que hablaba de pureza moral o espiritual. No tenía esa connotación cuando fue usado en el mundo gentil, digamos. Pero cuando escribieron, los que escribieron el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego, que es la Septuaginta, y cuando estudiaron y tradujeron el Nuevo Testamento, los escritores usaron la palabra santo para describir realmente a Dios, para decir Dios es un Dios puro, Dios es un Dios piadoso, pero hasta ese momento la palabra no tenía esa connotación y la idea es ser consagrado. Consagrados para un cierto propósito. Entonces Pablo dice, presentad tu cuerpo como un sacrificio vivo. Todos los días de mi vida quiero ser el sacrificio que vive para el Señor. Y no solamente eso, sino que tenía un cierto propósito el sacrificio. ¿Qué era? El sacrificio debía ser sin mancha. ¿Para qué? Para perdonar los pecados por ese momento. Pensando en que algún día iba a venir el Mesías que iba a entregar su vida y iba a ser suficiente. Pero era sin mancha.
era santo, era separado, era consagrado, tenía un propósito. Y Pablo usa esa misma metáfora, esa misma idea para decir, nosotros los hermanos creyentes debemos vivir consagrados al Señor, separados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no estamos influenciados por el mundo. Eso vamos a ver la semana que viene, que no nos adaptemos al mundo. Entonces vivimos de una manera consagrado al Señor. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, 24/7. Y dice aceptable a Dios. Bueno, la idea de aceptable a Dios, habían ofrendas que no eran aceptadas. ¿Por qué? Porque si tenía mancha el cordero, decían no, eso no. Es más, vemos que Jesús se enoja porque vendían los corderos ahí, decía, ay, tu cordero no sirve para esto, pero podés comprar uno de los nuestros. Y salían 10 veces más. Y se estaban aprovechando de eso, pero lo que estaban haciendo es que tenía un propósito de ser consagrado, santo, sin mancha. ¿Para qué? Para que Dios lo acepte, porque Dios tenía un parámetro de lo que Él quería, de los sacrificios, porque simbolizaba lo que iba a venir después, que es Cristo, que era perfecto y sin mancha, para morir en nuestro lugar. Entonces Pablo está diciendo, tu vida y mi vida deben ser presentados a Dios. Dios, haz lo que vos quieras con mi vida, de una manera donde es un sacrificio vivo. Estoy viviendo para el Señor, quiero agradar al Señor. Es un sacrificio santo. Mi propósito es ser consagrado para ti y aceptable a Dios. Quiero vivir bajo los parámetros de Dios porque eso es lo que Él quiere. No está hablando de que somos perfectos o imperfectos acá. Sabemos que somos imperfectos. Sabemos que vamos a luchar con pecado. Pablo no está diciendo de repente, después de luchar en el capítulo 7, en el capítulo 12, si vos presentás tu cuerpo, ya está, no vas a pecar más. No está diciendo eso. Está diciendo que luches con el pecado, porque eso ya lo miramos, pero que digas, Señor, acá estoy, úsame como quieras. Quiero seguir teniendo victoria sobre la carne. Quiero consagrar y pensar en ti, ser un sacrificio vivo, separado, consagrado, un sacrificio que realmente te exalta en cómo vive, es aceptable a ti. Y Pablo termina acá. Perdón, tengo una ilustración antes, pero estaba escuchando un mensaje de Tim Keller, que escribió varios libros, hay muchos en castellano, es un pastor, bueno, no sería un pastor, un presbiteriano, entonces es un anciano. Y él habla de una chica de 16 años de Estados Unidos, que en los años 1930, por ahí, ella dijo, escuchando un mensaje parecido a este, dijo, siento que Dios me está llamando a ser misionera. No sabía bien dónde iba a ir, pero en ese tiempo entregarte a ser misionera significaba muchas cosas. Primero había un gran sacrificio, debías entregar tu vida al Señor, pero después tenías que elegir una agencia misionera que te ayudaba con todas las cosas, tenías que estudiar el idioma de donde sea que ibas a ir, tenías que estudiar la cultura, tenías unos cuantos parámetros que tenías que cumplir, tenías que ver que médicamente podías aguantar la dureza del lugar a donde ibas a ir. Y en ese tiempo, porque era muy peligroso para cualquier misionero en diferentes lugares del mundo, porque hoy con la información que tenemos en internet, si hay algo peligroso podés moverte o lo que sea. En ese tiempo no. Pero lo que le pidieron a esta chica es que debía casarse para poder ir al ministerio. ¿Por qué? Era una cosa más de seguridad, pero en los años 1930 era algo que era necesario para estar en el campo misionero. Entonces esta chica dijo, bueno, yo quiero servir al Señor, tenía 16 años, dijo voy a estudiar, y estudió y terminó la secundaria, estudió enfermería en la facultad, estudió Biblia y teología, estudió lenguas, estudió la cultura asiática, que era uno de los lugares que estaba pensando en ir, pero estudió y estudió y estudió y estudió y estaba lista para graduarse e ir al campo misionero, pero le faltaba algo, le faltaba un novio.
Entonces, si hay alguien, no, ya está, no está con nosotros esta persona, pero le faltaba un novio, le faltaba un prometido, un marido. Y pasaron los años, y terminó todos los estudios, y terminó de prepararse, y realmente ya tenía el sostén para ir al campo misionero, y seguía sin encontrar a alguien para casarse. Y una noche, enojada, angustiada, se quejó delante del Señor y dice: Dios, ¿por qué me haces esto? Y le dijo a Dios: dediqué años de mi vida, años, preparándome para que vos me uses de la manera que querés usarme. Entregué mi vida a vos para que vos hagas todas estas cosas. Y llego acá a este momento y no puedo hacer nada de eso porque vos todavía no me diste un marido. Se dio cuenta de una cosa esa chica, bueno, ya no era una chica, esa señora esa noche. Dice, se dio cuenta que ella estaba usando a Dios. Y dijo, Dios me debe algo porque yo viví mi vida para Él. Y se dio cuenta en ese momento que no había entregado su vida a que Dios lo use. No era un sacrificio vivo. Y en ese momento dijo, voy a dejar el control de mi vida para que Dios lo use en gran manera. A veces nosotros hacemos eso con Dios. Decimos, sí, Dios, yo estoy dedicado a vos. Sí, yo te sirvo. Sí, Dios. Yo estoy en la iglesia y te amo y es un sacrificio vivo para vos. Y después Dios no hace lo que vos pensás que debería hacer. Es decir, Dios, mirá cómo te serví y mirá lo que hiciste. ¿No pensás que con todas estas horas y este sacrificio que hice en mi vida, que vos tendrías que haber respondido de esta manera? Bueno, no vemos eso en ningún lado del pasaje. ¿Qué vemos en el pasaje? Es, Dios, acá estoy. No sé cómo me querés usar. No sé lo que vas a hacer en mi vida. No sé si va a ser difícil o no, pero usame. Quiero ser un sacrificio vivo y santo y aceptable para ti. Quiero vivir de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios para exaltar tu nombre y quiero ser usado con mi cuerpo y con mi mente en toda manera para tu gloria. Y si vos no contestás mis oraciones de la manera que yo creo, ¿sabes qué? Sos Dios, vos estás encargado, pero mi vida está dedicado a ti. Pero muchos de nosotros decimos, Dios, voy a hacer esto mientras vos cumplas de esta manera. Y Dios no dice eso. Es más, Pablo está diciendo totalmente lo contrario. Mirá lo que Dios te dio ya. Y el resultado normal, lo que debe producir eso es decir, Dios, quiero vivir para vos. Acá estoy como sacrificio. Y dice una última cosa, Pablo. Aceptable para Dios, al final del versículo, dice que es vuestro culto racional. La palabra culto se utilizaba en el Antiguo Testamento para hablar de adorar a Dios en las ceremonias levíticas. En Hebreos era la palabra latreia y se describe para hablar del culto divino o servicio a Dios. Y lo que Pablo está diciendo acá es la palabra servicio, dice que es vuestro servicio a Dios. El verdadero culto no es oraciones elaboradas o impresionantes. No es una forma de hablar o de predicar complicado. He estado en iglesias donde el pastor todas las semanas usa palabras que ni el diccionario están, o sea, las tienen ahí, nadie las usó nunca, pero las usa a propósito para que todos, ay, mirá, qué bueno. No es palabras complicadas el culto a Dios. No es velas encendidas o túnicas especiales o un incienso o música sagrada, clásica para el Señor. Todas esas cosas pueden ser usadas para adorar a Dios. El culto no es gran talento, habilidad ni capacidad de liderazgo. Todo eso puede existir. Pero Pablo dice, vuestro servicio racional es
vivir para el Señor y adorarle de la manera que Él quiere, que es honrar, exaltar su nombre, vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios en obediencia a Él. Y Pablo dice, ese es vuestro servicio. Y después dice la palabra racional, y la palabra racional es la palabra lógicos en griego. Adivinen qué significa eso. Lógico, ¿no? Razonablemente, obvio. Es obvio. Esto es lo que debe pasar, es lo que debe fluir de lo que Dios hizo. Y cuando vos decís, presento, Dios, usame como quieras, lo que es lógico. El servicio viene lógicamente de eso. Está diciendo, es presentar a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, consagrado a Dios, de corazón, de mente, mi voluntad, mis acciones, los rindo todo ante ti, Señor, para servirte, para adorarte. Señor, ¿por qué querés mi cuerpo? Quizás pensás así, tengo sobrepeso, estoy fuera de forma, estoy arrugado, manchado, dolorido, enfermo, impulsivo, nervioso, poco atractivo, torpe, tengo problemas, no veo nada, tengo problemas, no escucho nada, tengo mal el corazón, mis articulaciones son malas, nada funciona en mi cuerpo, ¿por qué querés mi cuerpo? Lo que Dios quiere es una dedicación, una presentación donde decís, Dios, así como soy, con mi cuerpo todo mocho, úsame como vos quieras. Presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo significa tomar todo lo que tenés, ponerlo a disposición para que Dios use. Presentar tu cuerpo a Dios es un acto de adoración espiritual. Cuando vos pensás en las misericordias de Dios, cuando vos pensás en Romanos del 1 al 11 y lo que Dios hizo por vos, ¿cuál es tu actitud? Pablo dice que lo lógico debe ser una presentación de decir, Dios, úsame como vos quieras. Involucra un montón de cosas ahí que ya miramos, involucra vivir para el Señor. Vamos a ver en el versículo 2, hay cosas que debemos cambiar y después vamos a ver el versículo 3 en adelante, que él va a decir, y esto se debe ver en el servicio de la iglesia y en el ministerio. Y vamos a ver eso en las próximas semanas. Pero ¿cuál es tu actitud cuando ves lo que Dios hizo? ¿Sos un creyente que dice, gracias Señor por todo lo que hizo, lo que hiciste, soy salvo, siempre salvo, y hasta ahí llegué? Muchos creyentes viven de esa manera. Pero Pablo dice, no, espera. Todo eso es buenísimo y damos gracias a Dios, pero pará. Parte de ser un creyente viene ahora, dice, y ahora quiero dedicar mi vida al Señor. Y ahora quiero presentar mi vida para que Dios lo use como quiera. Eso no va con nuestra cultura de hoy. Buscamos y buscamos y buscamos qué me puede dar Dios. Y Pablo dice, Dios ya te dio todo. Ahora entrega a Dios todo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu forma de pensar? ¿Le has entregado todo a Dios? Una de las cosas que a mí siempre me costó, porque yo escuchaba un mensaje así en el campamento de jóvenes normalmente y decía, ay, sí, voy a vivir para el Señor. Y decía, Señor, dedico mi vida. Y duraba 1 o 2 semanas o a veces un mes. ¿Y después qué pasaba? Bueno, Señor, la vida, diferentes cosas. Esto no está hablando de una vez y para siempre, es algo de a diario. Estamos presentando y decimos, Dios, acá estoy para vos. Quiero ser usado por vos. Úsame. Quiero servirte. Quiero adorarte.
Esto es lo natural, quiero vivir como sacrificio vivo para ti. ¿Cuál es tu actitud? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque todo esto está basado en las misericordias de Dios. Misericordia porque no merecía nada más que el castigo eterno, pero no merecía nada de parte de Dios. Y sin embargo, Señor, mandaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar para que podamos ser perdonados por tu gracia y tu misericordia y tu sacrificio en la cruz, para que seamos perdonados y justificados delante de ti. Te damos gracias por el sacrificio y la salvación que nos has dado. Señor, pedimos que podamos entender que no termina allí la vida del creyente, sino que tú quieres ahora que vivamos para ti y seamos un sacrificio vivo, santo y aceptable para ti. Señor, pedimos que eso sea el deseo de cada uno de nuestros corazones y que lo podamos poner en práctica. Que eso sea lo lógico que fluye de nuestro corazón que ama al Señor. Señor, si hay alguien aquí que está luchando con ponerte en primer lugar, te pido que obres en su corazón para que pueda presentar su cuerpo. Dios, haz lo que vos quieras en mi vida. Te agradecemos por tu palabra y pedimos que nos sigas transformando y cambiando para que seamos como tú eres y para que vivamos vidas que realmente son de sacrificio vivo para ti. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.